Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Hoy es ya 5 de marzo, es el primer domingo de marzo y es un gusto estar con ustedes esta noche. 3 temas sumamente importantes y de interés nacional sin duda alguna. Esta es nuestra agenda para esta noche de domingo 5 de marzo. Primero, ¿por qué se está promoviendo una ley de extradición para extraditar de Honduras hacia Estados Unidos u otros países a algunos ciudadanos, como ha ocurrido en los últimos años? ¿Facilitará o dificultará la extradición? Una nueva ley de extradición o una ley de extradición, porque actualmente no hay ley. Vamos a hablar también esta noche sobre el precio de los huevos, que está por las nubes. ¿Por qué está tan alto el precio de los huevos? ¿Seguirá en aumento o irá a disminuir? Y además, un tema que nos interesa a todos, proponen en el Congreso Nacional eliminar ya el uso obligatorio de las mascarillas. Y es muy probable que en el transcurso de esta semana, que comienza hoy domingo, se hable sobre ese tema. Mire, este tema, ¿a quién no le interesa este tema? ¿A quién no le interesa este tema? Pregunto, ¿a quién no le interesa este tema? ¿Por qué está tan alto el precio de los huevos? Del pequeño, del mediano, el grande. ¿En qué porcentaje han aumentado? Voy a dejar esto por acá por unos minutos, porque ya vamos a hablar sobre este tema más adelante aquí en el programa. Comerse un huevo en estos tiempos es un asunto muy, pero muy complicado. Pero vamos a comenzar con el primer tema de esta noche. Ya se está promoviendo, se ha anunciado, de hecho, por algunos sectores, la creación o la aprobación de una ley de extradición. No hay ley de extradición. Lo que hay es un acuerdo que permite y que establece las normas bajo las cuales un ciudadano hondureño es extraditado generalmente a Estados Unidos. De hecho, desde que comenzó este mecanismo de extradición, en 2013 aproximadamente, se han extraditado mayormente a Estados Unidos, usted sabe, unas 30 personas, entre exdiputados, expresidentes, expolicías, exmilitares, etcétera, etcétera, etcétera. Esta noche con nosotros el doctor Edmundo Orellana, exfiscal general de la República. Además, actualmente es secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Doctor Edmundo Orellana, siempre es un gusto contar con usted en 3030. Buenas noches. Igualmente, Edgardo Melgar, un gran placer atender siempre sus invitaciones. Gracias, doctor. Doctor, bueno, le comento, estuvimos de aniversario el 18 de febrero pasado, aquí en 3030, 27 años. Y siempre lo recuerdo con mucha admiración, cariño y respeto, doctor, porque usted fue nuestro primer invitado un 18 de febrero de 1996. Y 27 años después, doctor, aquí seguimos. Ya no tan jóvenes usted, yo no. Pero aquí seguimos. No, muy bien, doctor. Muy bien. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Doctor. Felicitaciones. Gracias, igualmente para usted, doctor. ¿Qué opina de este asunto que se ha anunciado de aprobar una ley de extradición? Bueno, yo he sostenido que es innecesario, porque hay tratados, hay convenios que han sido aceptados por Honduras y son normas jurídicas vigentes en el país. Mire, para aquellos que creen que no hay ley, quiero recordarles que cuando yo era fiscal general de la República, el gobierno de Estados Unidos solicitó en extradición a un ciudadano haitiano y nosotros nos opusimos como fiscalía porque la solicitud no estaba pegada al ordenamiento jurídico que en Honduras existe y que es sustancialmente normas interamericanas, el Código de Bustamante y otras que se han aprobado por la Organización de Estados Americanos y otras que han sido aprobadas por Naciones Unidas. Y alegamos que no estaba apegada a esos convenios y a esos tratados. Y la Corte Suprema de Justicia nos dio la razón y denegó la extradición solicitada por Estados Unidos. Eso significa que esos tratados y esos convenios han operado. Lo que pasa es que muy poca gente los conoce, porque desafortunadamente, Melgar, en Honduras parece ser que no estamos acostumbrados a estudiar derecho, a leer. Este tema es un tema harto conocido por los abogados de la vieja guardia, pero parece que los nuevos lo desconocen. Por eso es que acudieron a un auto acordado, que por otro lado también desconocen
que la ley de organización y atribución de los tribunales establece que los autos acordados son para asuntos disciplinarios, no para establecer normas procedimentales y con ellas obligar a los tribunales a pegarse a esas normas. Definitivamente no, el auto acordado no sirve para eso, pero se ha venido usando con ese carácter, pero contrariando la ley de organización y atribución de los tribunales. Así es que en ambos casos, quienes alegan que necesita una ley es que desconocen que ya existen leyes en Honduras al respecto y que los que dicen que el auto acordado es necesario para eso también desconocen en qué consisten los autos acordados. Sería bueno darles un ejemplar de la LOAT para que la vuelvan a leer. Bajo este auto acordado se ha extraditado a más de 30 personas. Ha funcionado. La pregunta es, ¿por qué lo quieren cambiar? ¿Cuál es la intención de no seguir bajo este mecanismo que ha funcionado, sino que crear otro, en este caso una ley de extradición? Es que no entiendo eso del auto acordado, Melgar. Si ya existe normas jurídicas en Honduras que han sido aceptadas porque son convenios internacionales, son tratados internacionales, esas son las normas que deben aplicarse. Lo único que debe hacer es sistematizarse esas normas, porque están unas en el Código Bustamante, otras en otros convenios, pero que son leyes de la República. La Corte lo que debe hacer es sistematizar esas normas y apegarse a ellas. Y ahí están vigentes. El auto acordado es absolutamente innecesario. O sea que ya más bien el auto acordado que se creó en 2013 para este tema de la extradición no sería necesario porque en efecto están esas normas que usted hace mención, que están vigentes y que por lo tanto ni se requiere el auto acordado ni se requiere una ley de extradición. Así es. No le cuento que en mi caso nosotros nos opusimos a esa petición del gobierno de Estados Unidos y la Corte lo aceptó y nosotros alegamos la vigencia de esas normas interamericanas y la Corte aceptó que en efecto Estados Unidos no se había pegado a esas normas y que en consecuencia no iban a otorgar la extradición y no fue otorgada la extradición. O sea que eventualmente una solicitud de extradición en base a la revisión, al estudio de esas normas vigentes a las que usted hace referencia, podría también no proceder. No proceder, exacto, si no se apegan a los requisitos y a los trámites allí establecidos. Claro, hay que recordar que nuestra Constitución fue reformada y que ahora se pueden extraditar hondureños en los casos de narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado. Antes no. En ese caso, que le cuento, era un haitiano que vivía en San Pedro y que Estados Unidos lo pedía porque también había, según Estados Unidos, trasegado droga a Estados Unidos por varias toneladas. Y nosotros nos opusimos porque hay requisitos que hay que cumplir y Estados Unidos no lo estaba cumpliendo a esa solicitud. Me llamó la Además, creo que el embajador tuvo problemas con el Departamento de Estado por esa solicitud mal planteada. Me llamó la atención que alguna declaración que usted dio, creo que en las últimas 2 semanas, utilizó la palabra sospechoso. Usted dijo, me parece sospechoso que se esté hablando en este momento de crear o aprobar en el Congreso Nacional una ley de extradición. Bueno, sí lo dije, pero lo dije en relación a que hay otros temas más importantes, Edgar. Por ejemplo, derogar el decreto 116 o 111, no sé, que está pidiendo a Naciones Unidas como condición para que venga la CICI aquí. Esa es una cuestión urgente, necesitamos derogar ese decreto. Luego necesitamos modificar el Código Penal, esas disposiciones de penas que se redujeron drásticamente en materia de corrupción, lavado de activos y narcotráfico, delitos sexuales, etcétera. Nosotros debemos revisar eso. Eso es urgente. Eso es más urgente que la famosa ley de extradición. ¿A quién le favorece el que nosotros emitamos una ley de extradición? Posiblemente. ¿A quién le puede favorecer? A los eventualmente solicitados en extradición. Es a ellos que les va a favorecer. Entonces, ¿por qué vamos a favorecer a unos cuantos que por otro lado le han hecho mucho daño al país? Porque si los están solicitando es porque se han dedicado al narcotráfico o al lavado de activos, que en todo caso
está vinculado al tema del narcotráfico de Estados Unidos y que le han hecho mucho daño al país y mucho daño a Estados Unidos y mucho daño a la sociedad en general. Entonces no es justo que nosotros nos preocupemos por favorecer a pícaros como esos y olvidarnos de que está pendiente todavía el tema de luchar contra la impunidad, como es el caso del Código Penal, esa otra reforma que sufrió también, que ahora para poder acusar por lavado de activos, de previo debe tener una condena de narcotráfico. Esas son barbaridades que cometió el Congreso anterior que debemos eliminar. Y esas son prioridades. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, no preocupándonos por una ley de extradición. Doctor Orellana, ¿usted está convencido de que una ley de extradición más bien va a dificultar, a complicar la extradición y favorecer a esos pícaros, como lo llama usted? Es que lo son. Venga, no es que lo llamo yo, es que así debíamos de decirles, porque si tratamos con términos diplomáticos a esta gente, entonces nunca vamos a prosperar como sociedad, porque siempre vamos a temer decirles lo que son. Son pícaros, son criminales los narcotraficantes. Usted está son lavado de activos, son criminales. Así es, doctor. Entonces, ¿usted está convencido que esa ley de extradición va a dificultar la extradición? ¿Lo va a favorecer más bien? ¿Sabe por qué tengo temor yo? Porque en el Congreso Nacional hay todavía diputados que están expuestos a ser extraditados. Hay diputados que están imputados en los tribunales por corrupción y que están vinculados a cuestiones de narcotráfico y han sido señalados en los juzgados de Nueva York. Esa gente, Melgar, va a participar en la discusión, pese a que la ley orgánica del Poder Legislativo se los prohíbe. Pero participaron en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Nadie cuestionó el voto de esa gente y tenían prohibido participar porque hay un conflicto de interés. Cuando una persona está imputada en los tribunales y va a votar por los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ahí hay un conflicto de interés. Igualmente, si hay alguien señalado por narcotráfico, lavado de activos, y va a participar en la discusión de una ley de extradición, también hay un conflicto de interés, pero como no les han impedido, ellos van a participar y claro, esa gente tiene poder. Esta gente, recuerde usted que los narcotraficantes y los lavadores de activos son gente de mucho dinero, es gente que tiene, bueno, un poder económico enorme, gigantesco, y esa gente es capaz de retorcer el brazo a quien sea para que esa ley sea lo más complicado posible. Por eso me parece que todas estas iniciativas, unas que probablemente, por ejemplo, de la universidad, a mí me preocupa mucho que un posgrado mande un proyecto de ley al Congreso Nacional y haciendo caso omiso que la autoridad suprema de la universidad es la rectoría. Esos documentos, si salen de la universidad, deben ser a través del rector, no a través de un posgrado. Y que el posgrado lo haya mandado en este momento es un momento totalmente inconveniente. No, yo no dudo de la integridad de los señores académicos. El problema es que este momento no era el conveniente para presentar eso. Y presentándolo les facilita a aquellos diputados delincuentes, criminales que han estado dañando este país durante mucho tiempo y que han sido imputados criminalmente y que han sido señalados como vinculados al narcotráfico, para que ellos manipulen, manoseen ese proyecto de ley y que no se apruebe tal y como lo están presentando ellos, sino que lo manoseen y lo destruyan y lo desfiguren. Ese es el inconveniente. Este no es el momento. Cuando el Congreso Nacional se depure, cuando nosotros tengamos la capacidad de elegir a la gente que realmente va a representarnos ahí, que no va a ir a representar sus intereses a los criminales, al crimen organizado, entonces sí. Entonces, si quieren una ley de extradición, evitámosla. Una ley más no daña, pero este no es el momento. Permítame, doctor, hacer una pausa comercial. En un momento continuamos. Estamos hablando con el doctor Edmundo Orellana. Es el secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del actual gobierno de la República. Ya volvemos.
En nuestra agenda de esta noche aquí en 3030, en la agenda de esta noche 5 de marzo, precio de los huevos por las nubes. ¿Por qué? ¿Seguirá en aumento el precio de los huevos? Proponen además en el Congreso Nacional eliminar el uso obligatorio de las mascarillas. Me voy a permitir aquí públicamente esta noche regalarle un par de huevos al doctor Eliú Girón, que está con nosotros esta noche. Gracias. Doctor, ¿qué le parece? ¿Qué le parece ese regalo en las actuales condiciones? Bueno, es un excelente regalo y me recuerda cuando yo era médico en el área rural. Así nos pagaban la consulta, con blanquillos o huevos o con gallinitas. Sí, la gente humilde, agradecida. Claro, muy agradecida, entonces... ¿Y usted lo recibía de buen agrado? Claro que sí. ¿Dónde le tocó hacer ese servicio? A mí me tocó en Tocoa, Colón, en el Hospital San Isidro. Ah, muy bien. Ahí estuvo. Muy bien, gracias. A mediados de los 90. Muy bien. Sí. Con el doctor Marco Eliú Girón, a él le ha presentado un proyecto, ¿es verdad, doctor? Así es. Es un proyecto para que el Congreso Nacional elimine el uso obligatorio de la mascarilla. ¿Y sabe qué? Aquí en 3030 y en Noticieros Hoy Mismo estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con que se elimine el uso obligatorio de mascarilla. Salvo que también, haciendo la salvedad, quiero decir que sea obligatorio en ciertos lugares puntuales. Correcto. De los cuales ya vamos a hablar. ¿Le parece? Correcto. Muy bien. Estamos de acuerdo. Cerramos con el doctor Edmundo Orellana. Doctor, me llamó la atención que usted dijo, no sé si públicamente en algún momento se había manifestado, usted me lo puede aclarar o no, pero esta noche usted acaba de decir que eliminar el decreto, ya usted puede decir el número, pero es conocido popularmente como el decreto de la impunidad, aprobado en el Congreso Nacional anterior. ¿Eliminar ese decreto es una condición para que venga la Sisi? Sí, está en el memorándum de entendimiento. Claramente está expuesto ese y aprobar la ley de colaboración eficaz. Sin que se apruebe la ley de colaboración eficaz y sin que se derogue ese decreto de la impunidad, ¿no hay Sisi? Sí, es decir, negociando el convenio y todo lo demás, pero para instalarse la Sisi es necesario la ley de colaboración, es secreto de la impunidad que usted señala. Bueno, estamos claros, doctor. Y le agradezco mucho que haya conversado con nosotros esta noche aquí en el programa, doctor, dejando claramente su posición como secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en contra de la aprobación de esa ley de extradición. Ya expresó usted sus argumentos y revelando esta noche públicamente que aprobar la ley de colaboración eficaz y derogar el decreto de impunidad en el Congreso Nacional son dos condiciones, entre otras circunstancias, que se está dialogando entre Naciones Unidas y el gobierno de la República de Honduras para que llegue la Sisi al país. Gracias, doctor Edmundo Orellana. Cintia Arteaga, la licenciada Cintia Arteaga, es la subsecretaria de Desarrollo Económico. Gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto. Don Adalid Irías es el presidente de la Asociación de Defensa de la Canasta Básica. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Nos acompaña también desde San Pedro Sula el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras, el señor Norman Fasquel. Don Norman, buenas noches. Buenas noches, gusto saludarles a todos. Muchas gracias. Y también se enlaza con el programa el señor Rafael Rodríguez, el ingeniero Rafael Rodríguez es el director de Sanidad Animal, SENASA. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, un saludo, licenciado Ricardo, y a todos sus televidentes y a todos los que están en este panel. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Don Norman Fasquel, yo creo que usted es la máxima autoridad aquí para decirnos por qué el precio de los huevos ha ido en aumento en el último año. Buenas noches, Ricardo. Un saludo ahí también para la viceministra y para las otras personas, los panelistas, al ingeniero Rodríguez también. Fíjense que la historia del incremento en los insumos del huevo viene desde la guerra de Rusia a Ucrania. Nosotros como industria realmente no controlamos el 90% de nuestros insumos, que son la materia prima y la genética. A raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, que es de los mayores productores de granos en el mundo, ellos abastecían a toda la parte de China y Europa, se vieron limitados en su producción y en su abastecimiento. Entonces estos países vinieron a buscar al segundo productor grande del mundo, que es Estados Unidos. Entonces se ha creado una competencia a raíz de eso sobre la adquisición de grano.
Entonces, todos los países que están ahorita compitiendo por comprar granos en Estados Unidos se ven con las limitantes. Obviamente, un tema de oferta y demanda, los precios han ido en incremento, que es el maíz y la soya. Sumado a eso, tuvimos una sequía el año pasado en Estados Unidos, que todo el grano que baja hacia el puerto de Nueva Orleans baja por el río Mississippi. A raíz de la sequía bajó su nivel el caudal del río, entonces las barcazas tuvieron que bajar la densidad de su grano para traerlo hacia el puerto y poderlo despachar, y metió más presión sobre la disponibilidad de grano. Ahorita realmente adquirir grano es una competencia. Siempre estas compras son compras a futuro, pero realmente los precios han ido en incremento y cada vez con más dificultad, porque todos estamos queriendo comprar mundialmente maíz y soya para abastecer los alimentos mundialmente. Después nos venimos para Honduras, llegamos al puerto de Honduras, había un poco de congestionamiento, el puerto se ha limitado en cuanto a los temas de atraque de muelles, eso vino a meter más presión sobre los granos, encarecer los fletes, encarecer las bases, encarecer las sobreestadías en puerto. De ahí, sumado a eso, había un tema de transporte que pusieron unas limitantes en cuanto a la carga del transporte. Entonces, para descargar un barco se necesitaban aproximadamente, le voy a dar un número, 100 unidades, pero como limitaron la carga en un 30%, ahora se necesitan 30% más de unidades y de conductores que no habían en ese momento, porque fue una medida que se tomó repentinamente y vino a meter más presión en la salida de granos. Entonces, sumado eso, ha venido a meter presión en todo lo que es la parte de materia prima. Y a raíz también de la influenza aviar que ha habido mundialmente, Estados Unidos tuvo unas mortalidades de 58 millones de aves aproximadamente. Entonces ellos ahorita están repoblando su genética, que es Estados Unidos nos provee a nosotros casi el 90% de la genética, llámese huevo fértil o pollita de un día. Entonces, ellos están primero repoblando su población y después están atendiendo estos mercados. Antes usted quería comprar un lote de aves, lo pedía y se lo mandaban el siguiente mes, la cantidad que usted quisiera. Ahora, si usted pide un lote de aves, tiene que entrar en una lista de espera y se lo prometen en 2 o 3 entregas parciales. Una reposición de un ave más o menos antes costaba como 180 lempiras, ahorita anda alrededor de 320 lempiras. El maíz, la soya, la energía, todos esos temas ha sido una bola de nieve y de costos que ha venido afectando. Siempre creo que vamos a seguir siendo la proteína más barata, comparando con las otras proteínas disponibles en cuanto a huevo y pollo. A raíz de esto, aunque con estos incrementos siempre vamos a seguir, tenemos suficiente producción para abastecer el mercado nacional, todavía tenemos un poco de excedente y eso nos da cierta tranquilidad en ese aspecto. ¿El aumento del precio va a continuar, sí o no? Nosotros, como le digo, dependemos del 90% de nuestros insumos son maíz, soya y genética. De acuerdo a cómo se vayan moviendo esos ingredientes y la genética, nosotros nos tenemos que ir moviendo con el precio. Ahorita hemos estabilizado los precios hasta el 30 de marzo en un convenio que hicimos con la viceministra. Vamos a sentarnos este mes para volver a revisar cómo se están moviendo los ingredientes y en base a eso nosotros tomamos las decisiones para el siguiente trimestre. Resumo. Tema de la guerra Rusia-Ucrania, aumento de los insumos, la materia prima y la gripe aviar. Y temas de logística. Esos incrementos llevan al aumento del precio de los huevos. Ahí. Correcto. Muy bien. Y dice usted que al 30 de marzo se ha establecido un precio de los huevos que no se mueve. Correcto. Don Adalid, ¿se está respetando ese convenio? Bueno, en el tema del congelamiento lo han hecho a medias, ¿no? Y esto ha generado contrasentidos. Por ejemplo, usted revise ese cartón de huevos. Ese cartón de huevos fue congelado el tamaño mediano, supuestamente, a 130 lempiras. Pero usted puede ver en los mercados, por ejemplo, en las ferias, en la feria del estadio, está prácticamente el huevo está a 120, 125, lo chequeamos. Pero realmente la población no está recibiendo en sí el tamaño. Le dicen a uno huevo grande o huevo mediano. Pero usted revisa ese cartón, no es exactamente, se está respetando los tamaños. Y en ese sentido yo
en Adecava, el equipo de Adecava recomendó que no nos fuéramos por esa vía del congelamiento, y tiene toda la razón, porque lo que ha provocado es tráfico de tamaños. Huevo grande no hay. Usted revise en todos los mercados, incluso el huevo que fue congelado. El huevo que fue congelado, el que nos están dando es el huevo pequeñísimo. El pequeñísimo, y usted ve la gente, ese está a 130, pero ¿qué ha ocurrido? Vengo del mercado Zonal Belén, vengo del mercado San Isidro, vengo de la Feria del Agricultor. Lo que ha ocurrido es que como solo se reguló ese tamaño, entonces están jugando, bueno, yo no le echo la culpa, sino que son estrategias de mercado, ¿no? Por ejemplo, dejaron el huevo chiquito, el pequeñito en el congelado. La gente no le gusta porque no le rinde en el hogar. ¿Y entonces? Usted tiene que comprar. Entonces, el problema es... No, entonces usted tiene que comprar el huevo grande. Ah, claro, y ese sí no está congelado. Tiene que comprar el huevo grande y ese no está congelado. Por más que se los expliqué, pero no quisieron entender. En ese sentido, hubiéramos dejado, bueno, el congelamiento, de hecho, nosotros nos opusimos incluso en el mes de diciembre también, porque eso genera especulación. Que a usted le den un tamaño que no es el correcto. Mire, Feria del Estadio, el huevo grande prácticamente se ha escaseado, incluso en la Feria del Estadio, de enero para acá le dicen un huevo extra grande. Entonces, el huevo extra grande le están metiendo el grande, y el huevo grande le están metiendo el mediano, y por el mediano le están metiendo el huevo pequeño. Vamos a ver. Pero la gente tiene que, obviamente, comprar un huevo extremadamente pequeño a 130 lempiras, le conviene pagarlo a 130, 140 que está en la Feria de Villanueva, y en el Mercado San Isidro que está entre 145, 150, porque el que fue congelado lamentablemente no le rinde a la hora de hacer la comida. O sea, el congelado es el precio, el precio que está congelado es desde el huevo pequeño. Sí, porque dejaron libres los otros. Licenciada, por favor. La licenciada Cintia Arteaga es subsecretaria de Desarrollo Económico. Sí. Un gusto, y a toda la población hondureña es un tema importantísimo porque es del día a día. En ese sentido, solo aclarar y a toda la población hondureña, no es un congelamiento en todas las zonas, sino que es en los puntos de venta donde están ubicados estos camiones de las diferentes empresas productoras, se fijó a 130 el cartón de huevos medianos. ¿Cuál es el objetivo o el espíritu de esto? Uno, hacer esta estrategia del productor al consumidor. Dos, incidir para que de alguna manera los precios que estaban en ciertos mercados fueran hacia la baja. ¿Por qué? Porque en estos puntos estaban a 130. Eso fue un primer mecanismo que se tomó en conjunto, dado todo ese análisis que se tuvo con los productores. ¿Qué es importante aquí? No vamos a de un día para otro hacer ese cambio de bajar los precios, ya don Norman lo explicó muy bien, y que la población hondureña tenga conciencia, tengamos esto en la mente ni el contexto. Primero, toda esta crisis que se ha venido es una crisis que no solo lo está viviendo el sector avícola, lo está viviendo todos los sectores. Y segundo, todo el tema de la gripe aviar, que ya también el ingeniero Rodríguez nos puede ampliar todas estas estrategias que como gobierno se están haciendo y trabajando. Entonces, veamos siempre, y quisiera que la discusión también fuera en esa vía de las decisiones de regulación y de producción, y las decisiones que están vinculadas a proteger toda la producción avícola vía evitar que llegue la gripe aviar a nuestro país, que muy bien ya lo ha trabajado SENASA. Solo una pregunta más. Ingeniero Norman Fasquel, ¿hay zonas que antes eran productoras de huevos en Honduras que ya no lo son? Realmente la concentración de granjas está más situada en la zona norte, tal vez el 80% y tal vez un 20% en la zona centro, mayormente. Un dato curioso que lo hemos comentado en algunas reuniones es que hace 10 años existían 420 granjas más o menos avícolas, y actualmente contamos con 180 granjas avícolas, que eso le quiere decir que el negocio ha estado fluctuando. Hemos pasado por muchos eventos en este país, que todos conocemos, desde las lluvias hasta los huracanes, todos esos eventos que siempre han venido golpeando la industria y nos ha mantenido en esa fluctuación de precios, y por eso es que ha habido ese movimiento de granjas que han salido lastimosamente de gente entre medianas y
y pequeñas que han salido del negocio porque no pudieron sostenerlo por estas alzas que se dan en los insumos que tenemos. Si la guerra en Ucrania con Rusia es... ¿En qué porcentaje? ¿Un 80% responsable del aumento del precio de los huevos? Nuestros ingredientes para la alimentación de las aves, el 60% es maíz y soya. Sí. Y eso representa el 70% del costo del huevo. Sí, bueno, el 70%, digamos entonces, viene condicionado por la guerra. Y eso no termina ahora. Por lo tanto, el precio o se mantiene o va a ir aumentando, pero no va a disminuir. Hay que decirlo así claramente, ingeniero Fasquel. Hay que decirlo claramente a nuestra población. Eso es lo que hemos tratado de llevar a la Secretaría también, que lo hemos manifestado ampliamente con ella. Le hemos dado toda la información necesaria, el respaldo, porque es un tema internacional. También ha influido mucho el tema de influenza aviar porque hay menos disponibilidad de genética de aves produciendo. Entonces hay un tema de oferta-demanda y se va creando ese incremento. Sí. Ingeniero Rafael Rodríguez, director de Sanidad Animal. Hay gripe aviar en Honduras, pero todavía está en las aves, en los pelícanos que han aparecido en las playas, ahí en la zona de Trujillo, creo que en Tela, en Ceiba y en Puerto Cortés. ¿Cómo está afectando eso también el precio de los huevos? Buenas noches, licenciado. Como hemos informado nosotros, pues del día 28 de diciembre, que el SENASA pues detectó los primeros casos de influenza aviar en lo que es en los pelícanos. Desde ese momento se ha mantenido una vigilancia constante. Hoy ya llevamos 69 días y la enfermedad solo está en pelícanos. Sí. No ha avanzado a lo que es... Han hecho una buena labor de contención. Sí. Así es. Sí. Esta labor de contención se ha realizado gracias pues, a todo el compromiso del gobierno y todas las instituciones de gobierno, así el trabajo en equipo que se está llevando con el sector avícola. Pero a pesar de ese control, ingeniero, que en efecto usted ha hecho, y me consta porque le hemos dado seguimiento aquí en 3030 y en Noticieros hoy mismo a que la gripe aviar no pase al humano, ¿cómo afecta eso al precio de los huevos, ingeniero? Quizás del tema sanitario, como lo menciona el ingeniero Fasquel, pues el contexto mundial. Hay que ver la situación también de influenza aviar, cómo está afectando a otros países de la región de las Américas. Ya lo mencionó el ingeniero Fasquel, en Estados Unidos lo que está pasando. Hay alrededor de 72 millones de aves, fue el último conteo que ellos han sacrificado por influenza aviar. También algunos países de Sudamérica que se han visto afectados, y en el mismo Centroamérica tenemos Costa Rica también, que pasó aves de sistema pues, doméstica. Entonces, más que todo por el tema sanitario sí se podría haber afectado, ya lo mencionó, pues la situación de la adquisición del tema de genética. Sí, ¿qué va a pasar? Perdón, licenciada. Solo hacer un comentario para reforzar lo que el ingeniero está diciendo. Veámoslo, conceptualicémoslo como un problema de reemplazo. Si hay una limitación de la venida del huevo fértil o de las pollitas para las granjas, el hecho de que no se estén reemplazando en ciertas granjas. Que no se estén reemplazando las pollitas. Sí, digamos, la granja terminó su vida útil, vienen las otras pollitas que duran 4 meses alrededor para que estén listas, ya sea para engorde o para ponedoras. Si no se hace en tiempo y forma este reemplazo, muy seguramente en el mercado va a haber menos huevos y eso va a afectar, digamos, la subida. Miremoslo como un tema de oferta y demanda vinculado al acceso a estos ítems. Claro está que ya se está haciendo un trabajo fuerte con sanidad animal, con las productoras, con las empresas encargadas de traer estos huevos fértiles o las pollitas ya para hacer ese reemplazo como tal. En eso estamos trabajando. Muy bien. ¿Y en eso y está considerando esto de la venta por libra de los huevos? Vamos a hacer un corte comercial y usted me va a contar. Sí. Pero antes, ingeniero Fasquel, ¿será que vamos a tener que andar buscando estas gallinitas ponedoras para tenerlas en la casa? ¿Es posible eso? ¿Es fácil eso o no? No es un tema fácil de manejar, sí. Edgardo. Yo creo que nosotros como industria sí podemos garantizar que el resto de año vamos a tener la capacidad de repoblar nuestras aves y vamos a tener producción suficiente para abastecer el mercado. Eso está totalmente garantizado. Muy bien. Abastecer el mercado, pero no pueden garantizar que el precio no va a seguir aumentando. Eso sí, no, porque no controlamos nuestros insumos. Está claro. Está claro. Vamos a un corte comercial. Pero ¿cómo le explicamos a todos estos amables televidentes que vamos a escuchar ahora esta situación? Porque es difícil, ¿verdad? Claro. Ya volvemos. Jamás de los jamás se había llegado el huevo así. Si antes subía y luego pues era para Navidad y luego bajaba.
Ahora no, ahora si es posible está más caro. Ahorita lo estamos vendiendo a 5 lempiras por unidad, ¿verdad? Y para ayudar al cliente lo bajamos a 140, ¿verdad? Que salga menos de lo que se saca por individual, ¿verdad? Viendo la situación y la necesidad que hay en el país. ¿A cómo lo está comprando usted? La caja está casi 1.500, varía, hay semanas que viene 30 lempiras menos, hay semanas que viene 30 lempiras más. Esto es incierto, no se sabe. ¿Cuándo se había visto esto? Que íbamos a hacer fila para comprar un huevo. Sí. Eso, imagínense siendo algo tan básico, ¿va? Para el pobre, ¿va? Bueno, para todo el mundo, ¿va? Pero más para nosotros los pobres, pues. Cada día vamos peor, porque ya no se puede ya, porque usted sabe que donde es los huevitos, los frijoles, es la comida del pobre, y nosotros tenemos que comprarlo sea como sea, porque imagínense. Creo que es un pilar fundamental en la comida del hondureño, y ahorita que le han subido, básicamente eso es como dar una cachetada al pueblo. BAC Credomatic. Vive más el mundo. Vive mejores momentos. Vive tus viajes gratis. Se vive. El doctor Eliú Girón es diputado por el Partido Libertad y Refundación. Ya presentó en el Congreso Nacional esta semana que pasó un proyecto para que se elimine el uso obligatorio de la mascarilla. Ya vamos a hablar con usted, doctor. Un momentito. Gracias por estar con nosotros. Licenciada Cintia Arteaga, es subsecretaria de Desarrollo Económico. ¿Qué va a pasar después del 30 de marzo que se supone que está congelado el precio de los huevos? ¿Qué va a pasar? Sí. Primer punto, esta semana, al final de la semana tenemos la reunión nuevamente con el sector avícola, huevo y pollos de manera separada, y vamos a hacer el análisis en conjunto con ellos de esta estrategia que se planteó. Segundo, el planteamiento también va vinculado a las estrategias de apoyo a los pequeños productores. Esto es una estrategia de mediano a largo plazo, en el sentido de, bueno, si SAC, a través de sus programas avícolas o a través de algún mecanismo, se puede plantear una estrategia para los pequeños productores. ¿Por qué pequeños productores? Si usted garantiza la comida de estas pequeñas localidades, de alguna manera va a disminuir ese efecto de disminución sobre el bienestar de la población, y ese es uno. Dos, el aumento de todas las estrategias vinculadas a que del productor se llegue al consumidor, limitando un poco el efecto de algún intermediario. No es que la intermediación sea mala, nuevamente repetimos, pero ¿cómo garantizamos que, dado que sabemos que va a haber una escalada de aumento vía costos o estructuras de costos, cómo podemos garantizar que este precio no sufra más fluctuación? Y esa es una estrategia. Y la última está vinculada con todas las estrategias de garantizar el reemplazo, que esta es una labor en conjunto con los empresarios, con el sector también de SENASA, a través de Sanidad Animal, para garantizar que podamos traer estos pollitos y huevos fértiles en tiempo y forma al país. Porque aquí le demuestra don Adalid, mire cómo ha ido aumentando los precios, don Adalid. Ahí tiene la gráfica que usted trajo. Sí, así es. Usted puede ir viendo que de marzo del año pasado a la fecha cómo ha venido evolucionando, y usted ve la tendencia del mercado. Por ejemplo, el cartón de huevo grande de 30 unidades, claro, de 30, en agosto del año pasado costaba 80 lempiras. Hoy cuesta 125. Claro, está a 100, en marzo del año pasado. Marzo, sí, perdón. A 80. Marzo del año pasado. Y le estoy hablando del mercado, de la Feria del Agricultor, el estadio, que tiene precios preferenciales. Pero es que este precio que tiene aquí de 125 es más. Ese es el último. Pero este es más. ¿Sí? ¿Verdad? Ese es febrero. Febrero, sí, por eso, febrero de este año. Este es de este año. Claro. Es que mire, desde acá, desde las últimas 3 fechas, es la tendencia de los 2 meses, desde el 7 de enero hasta el 24 de febrero, se ha manejado en ese rango. Miren, desde 110, desde el 12 de noviembre entró en 110, desde ahí ha llegado hasta 25, pero usted ve la tendencia desde marzo ha sido notablemente. Desde marzo del año pasado. Sí, desde el año pasado. En huevo grande, en huevo mediano estaba a 74. Entonces, el cartón de 30 hasta 120. Sí, el incremento en promedio, el huevo grande es de casi 47 lempiras. El mediano es de 48 y el pequeño es de 96. Y usted puede ver en los últimos cuadritos abajo, usted puede ver de los primeros 2 meses de este año, ¿por qué no aparece el huevo pequeño?
Estos últimos solo es huevo extra grande. No lo pude poner acá en el cuadro y eso analícenlo, porque el decreto de congelamiento, eso es lo que crea especulación. O sea, yo les recomiendo en ADECAB el equipo de trabajo, porque también eso es sistematización de precios. ¿Qué recomienda usted? Nosotros recomendamos, en primer lugar, olvídense de esa idea de establecer el precio máximo de venta, ¿no? Analicen verdaderamente los costos con todos los sectores y ojo, ahí tienen que estar también los vendedores de los mercados, porque no les consultan, porque muchas veces la intermediación también tiene que ver en esto y coordinar de manera todos los sectores, incluyendo consumidores, porque ADECABA, que es la que sistematiza todo eso, no hemos participado en esas reuniones. Muy bien, ¿van a vender por libra los huevos? Bien, se está haciendo un análisis, eso va a pasar por un estudio de mercado, un análisis técnico como tal. La idea es hacer una tabla de regulación de qué implica tamaño grande, pequeño y mediano. Claro está, eso pasa por un estudio y eso es importante saberlo, que todo esto va a ser de acuerdo a los resultados técnicos, no tanto por una cuestión de ánimo o emoción, sino con datos que nos digan todo este tema. Está vinculado también con el nivel de aceptación, la socialización de estos resultados también y que se llegue a un consenso, porque luego esto pasa a una regulación para definir el peso de algo, de un huevo, si está considerado como grande, pequeño o mediano. Permítame, o sea que en vez de comprar así en cartón, se compraría así no tanto peso, eso, sino regular qué significa para alguien grande, pequeño y mediano, porque muchas veces es subjetivo esta diferenciación. Sin embargo, repito nuevamente, esto pasa por un análisis técnico y socializando todos los resultados. O sea, pero bueno, nosotros, don Edgardo... Espérese. O sea, entonces, ¿se meten así a la báscula o cómo la...? ¿Así sería? Es parte del análisis que hay que determinar, claro está. Porque es importante que la población sepa, ¿verdad? Sí. O sea, que ya no van a vender el cartón así, sino que va a ser así. De esta manera. Si usted se fija, estamos hablando de huevos a granel y muy seguramente los huevos que ya están empaquetados pueden llevar la normativa de cuánto es el peso de esas unidades que está comprando. ¿Cuál sería el beneficio de eso? Parte de eso solo es regular el qué implica un tamaño y el peso como tal. Como hacer la regulación de qué implica un tamaño grande, mediano y pequeño. Vaya. Ahora bien, eso es una libra más o menos. Pero el problema... Yo quisiera solo hacer solo un resumen de esto, solo para tener en 3 cosas en cuenta. Primero, si ustedes se fijan, dado lo que don Norman ya explicó, hay una reducción de los oferentes, es decir, de productores, dada toda esta crisis. Entonces esto aumenta el hecho de que haya menos huevos disponibles en el mercado. 2, el tema de la crisis y luego el tema del reemplazo. Entonces por eso, si ustedes se fijan, huevo pequeño, y no sé si don Norman me puede aclarar esta parte, hay una reducción de esta disponibilidad de huevo pequeño porque muy seguramente el reemplazo no se ha hecho tan acelerado como en otros años. Aunque dice don Adalí que esconden el huevo pequeño para solo vender el grande. ¿Don Norman? No, tiene razón, como bien lo expresa la viceministra. Una ave tiene su vida útil es de 104 semanas. En las primeras 24 semanas el ave alcanza su edad reproductiva para poder producir huevos y durante las siguientes, de la semana 24 a la semana 40 produce huevo pequeño, de la semana 40 a la 60 mediano, después de la 60 a la 80 grande y después otra vez en disminución. Entonces, de acuerdo a la población de aves que hay en el mercado o en las granjas productoras, es la disponibilidad de huevos que va a haber. ¿Por qué no hay huevo pequeño disponible? Porque no se pudo hacer la colocación de las aves, entonces lo que más tenemos disponible ahorita es huevo mediano y está saliendo el huevo grande. El huevo grande es lo que menos se produce porque solo es una etapa del ave que produce eso. Pero el precio del huevo grande y el mediano no está congelado. No, es que, como bien dijo la viceministra, ningún precio está congelado. Lo que hicimos fue un acuerdo que nosotros íbamos a poner el producto directamente en ciertos puntos de venta al precio fijado de 130 lempiras. Que no pasa. Para evitar la intermediación y poner el precio de la granja hacia los consumidores, que es un proyecto que para apoyar a los consumidores y llevarles el producto más cómodo. Bueno, pero en la práctica, sí, realmente, que una cosa es el acuerdo allá y otra cosa es los mercados. El discurso es bonito, es plausible lo que se plantea, ¿no? Desde el momento en que solo
si es congelamiento, cuando establecen un precio máximo, allá anda don Mario Castejón ahí viendo a quienes sanciona y todo eso. Si es congelamiento. El problema es que lo congelan a medias, que el congelamiento no hay que hablar de un plan de estabilización de precios, no. Cuando solo congelan uno, dejan a la liberalidad los otros. ¿Y por qué en el mercado? Bueno, yo he ido a todos los mercados y no he hallado huevo grande. No he hallado huevo grande. El huevo que hay es mediano, es mediano y es el huevo a granel que dijo la viceministra. Es por esto. ¿Por qué? Bueno, sí es sencillo. Estados Unidos la presión la ha pasado para la producción a México. México está mandando huevo. México le ha pasado la presión a Guatemala. Guatemala está mandando huevo y el norteamericano tiene poder de compra, puede comprar exclusivamente el huevo grande, ¿no? Como él lo quiere. Entonces, cuando aquí solo controlan un determinado tamaño, dejan a la liberalidad y por eso es que se ha escaseado de los mercados. Y en el tema del huevo pesado, la realidad en varios marginales, esto es para una sociedad de alto consumo, de poder de compra, donde la gente puede darse el lujo de comprar por libras o comprar por cartones, ¿no? La realidad aquí, en los barrios marginales, es que la gente, anda a traerte 2 huevos para hacerlo con tomate y que comamos cipote, anda a traerte 3 huevos, anda a traerte un huevo. Esa es la realidad, o sea, no tenemos la cultura del tamaño libreado. Porque si entramos en esto, sí, puede ser, porque yo puedo escoger, deme huevo grande, solo grande, le van a tocar 3, 4 huevos. Pero si usted pide pequeño, le pueden traer 6, 7 huevos. Pero el poder adquisitivo del hondureño es que estamos a coyol quebrado, coyol comido, y por eso dicen en los barrios marginales que comerse un huevo en este momento cuesta un huevo y la mitad del otro por esta situación, y nosotros creemos que tiene que sopesarse muy bien, porque libreado es obligarle a la gente de menos de poder de compra que va a poder comprar solo libreado, cuando la realidad es que la gente está comprando 2 huevos, 3 huevos para poder... Gracias, don Adalí, por acompañarnos esta noche. Gracias, licenciada Cintia Arteaga, a don Rafael Rodríguez y a don Norman Fasquel por abordar esta noche aquí en el programa el tema de los huevos. Vamos a seguir hablando sobre esto, licenciada, y por supuesto dándole cobertura en noticieros hoy mismo sobre estas reuniones que están previstas para esta semana. Claro. ¿Usted quería decir algo? Sí, algo muy breve, es solo que parte de estas estrategias son de corto, mediano y largo plazo, que las vamos a ir discutiendo y que de una u otra manera sí se están incluyendo las asociaciones. Invito a Dalí a que se una a las reuniones para que trabajemos en conjunto toda la sociedad. Excelente. ¿Por qué usted presentó un proyecto para que se elimine el uso obligatorio de la mascarilla, doctor? Bien, es importante decir de que hay un decreto, una ley 58-2020, que ya dio su fruto, que es la luz llamada o conocida como ley de uso obligatorio de la mascarilla. En ese momento no habían vacunas, en ese momento solo había la mascarilla y el aislamiento para combatir esta enfermedad. Actualmente ya la población, un gran porcentaje está vacunada, ya sea con 1, 2, 3 o 4 dosis. Otro porcentaje ya le ha dado COVID 1, 2 o 3 veces, inclusive más. Hay personas que nunca se dieron cuenta que les dio COVID, y ya tenemos una inmunidad colectiva, una inmunidad de rebaño, arriba del 80% en la población, y eso significa de que nuestro organismo tiene anticuerpos contra la enfermedad y se ha debilitado. Actualmente la Secretaría de Salud ha dado cifras bajas, menos del 10% de positividad en la población. Usted mismo decía, y lo felicitamos porque le damos seguimiento a sus reportes que da a través de este medio de comunicación, de que la semana pasada solo habían 2 personas ingresadas en los hospitales. ¿Esta semana? Sí, esta semana que concluyó. Esta semana concluyó por COVID. No significa que la pandemia se ha ido, sino que lo que queremos hacer es que sea el uso voluntario y con excepciones también, con obligatoriedad en los hospitales, nosocomios, establecimientos de salud, y aquellas pacientes por prescripción médica que están inmunocomprometidas, como pacientes con cáncer, leucemia o diabetes descompensada, hipertensos descompensados, ¿verdad? O aquel que el médico prescriba. Esto es importante porque la mascarilla ya cumplió su papel protagónico en ese momento. Actualmente usted ve que, en las escuelas... Y sabe que lo interrumpo con otra de las condiciones también que favorecen a que el uso de la mascarilla sea voluntario.
y recomendado en algunos casos y obligatorio en otros, es que yo creo que ya la población ya, después de 3 años que cumplimos ahora, el 11 de marzo con el COVID-19 en Honduras, ya sabemos cuáles son las medidas que tenemos que adoptar. Está muy educada. ¿Perdón? Está muy educada la población, así es. Sabemos de que tenemos que ir a vacunarnos, Así es. sabemos también que acudir. Actualmente la enfermedad va a quedar igual que la gripe estacional, que el virus de la influenza, así como nos vacunamos todos los años contra el virus de la influenza, que también muta, y la vacuna del año pasado no es la misma que nos vamos a aplicar ahorita en abril y mayo. Igual estamos esperando la vacuna bivalente y vamos a tener que estarnos vacunando cada año contra el virus de la COVID-19. Así es. Ya volvemos. Aquí tengo el proyecto de ley que ha presentado el doctor Marco Eliú Girón, diputado de Libre por el departamento de Francisco Morazán. En él dice que se derogue el decreto 58-2020, conocido como Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas y Aplicación de Protocolos de Bioseguridad, con la finalidad que éste sea de uso voluntario, excepto en el personal de salud y afines, personas con enfermedades inmunocomprometidas, quedando esta sujeta a restaurar la medida por decisión exclusiva de la Secretaría de Salud. Eso es muy importante. O sea que ya el Congreso Nacional cumplió con esa tarea de hacer la ley. Ahora se deroga, pero pasa la responsabilidad de la Secretaría de Salud, que de acuerdo a su cifra va a decidir si vuelve nuevamente la obligatoriedad o no, o focalizado, puede ser alguna aldea, algún municipio, algún departamento, pero ya no a nivel nacional las medidas. Ahora, si esto se aprueba esta semana, que comienza hoy domingo, ¿ya el uso de la mascarilla deja de ser obligatorio o habría que esperar la opinión de la Secretaría de Salud? No, ya quedaría de uso voluntario. Ya queda, ¿verdad? Ya queda como lo establece el Congreso. Sí, el procedimiento es que va a la Comisión de Salud, esperemos de que se reúnan el lunes y el martes mañana sea lunes. discutido, mañana lunes. Y que se puede discutir el martes, ¿verdad? El martes se puede discutir, y aprobarlo. Y ¿cuántos votos se necesitan para eso? 65 votos. Sí, mayoría simple. Mayoría simple. Yo creo que 65 diputados. Y hay con criterio. Ambiente en el Congreso Nacional. Es un congreso donde hay una gran cantidad de médicos. Sí. Creo que hay más de 30 médicos y están de acuerdo. Claros de la situación. La población también está de acuerdo en esta medida y creo que ya es tiempo ¿Está de acuerdo, precisamente para evitar. ¿Está de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Está de acuerdo, don Adalí? Sí, hay que ir evaluando también porque rebrotas o cualquier situación que puedan ocurrir. Claro, por eso queda la responsabilidad de la Secretaría que tiene una unidad de vigilancia. Exactamente. Mire, usted decía que en algunos casos obligatorio, en otros casos recomendado y en otros casos ya exposición libre. Por ejemplo, aquí nosotros acompañamos estas gráficas para ilustración de nuestros amables televidentes. La mascarilla ya no debe ser obligatoria, pero esto no implica un relajamiento en las normas de autocuidado, tomando en cuenta que la pandemia aún no ha terminado. Recomendamos el uso obligatorio, como bien lo estableció el doctor Eliú Girón, en los centros de salud, en las áreas de salud, en hospitales, en asilos y personas con síntomas compatibles con infección respiratoria o inmunocomprometidas, como decía el doctor Eliú Girón. Muy bien. Aconsejamos además el uso de mascarilla en espacios cerrados con poca ventilación, por ejemplo, transporte colectivo, público o privado, buses y taxis. ¿De acuerdo, doctor? Es correcto. Estamos bien. Y finalmente, nosotros hacemos siempre este llamado de emergencia para que todos los mayores de 12 años puedan tener 4 dosis de vacuna y que el gobierno debe traer la vacuna bivalente, que es esta nueva dosis de refuerzo actualizada contra la variante original del COVID-19 y las nuevas subvariantes. ¿Estamos, doctor Eliú Girón? Correcto, estamos en sintonía y eso debe ser las políticas públicas y ahora que sean rectoradas por la Secretaría. Estamos en sintonía. Correcto. Muy bien, claro que sí. muy bien. Gracias, doctor. Doctor Omar Videa, ¿está usted de acuerdo, doctor Omar Videa? Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, doctor Girón. Es un gusto estar en este programa para comentarle, bueno, y sus invitados también, que temas interesantes los que trataron en un inicio. De acuerdo estamos con que en este momento, efectivamente, están las condiciones para el retiro obligatorio del uso de la mascarilla, y con recomendaciones especiales en ciertas áreas donde la probabilidad de contagio se incrementa. Es aquellos lugares
donde el distanciamiento se pierde y se hace más propicio un probable contagio de 1 o 2 personas que puedan estar en un ambiente portando el COVID-19 y en ciertas condiciones o patologías o enfermedades que propician que si usted se llegue a enfermar, potencialmente se complique. Muy bien, estamos de acuerdo entonces, doctor, con este planteamiento. Y el que ha hecho el doctor Marco Eliu Girot, que estamos en sintonía. Correcto. Muy bien, ya volvemos. Doctor Marco Eliu Girot, la pandemia COVID-19 aún no ha terminado. Así es, todavía no termina la pandemia. Pero estamos pronto para que termine si es que no aparece alguna nueva variante por ahí. Ojalá que no. Lo que no va a terminar nunca es el COVID, porque como bien usted decía, va a estar ahí como otra enfermedad. Va a estar como una enfermedad. ¿Como cuál diría usted? Como una infección respiratoria aguda común. O sea, así como a alguien le da un resfriado, como a alguien le da gripe estacional, como dengue, virus por de ejemplo. Influenza, o dengue. Que hay que cuidarse además, ¿verdad? Ahorita, siempre hay que cuidarse. Siempre hay que mantener el cuidado para evitar, si alguien tiene una gripe, quédense en su casa o vaya donde el médico y sí debe de usar mascarilla obligatoriamente para evitar el contagio, porque puede ser gripe, puede ser COVID, puede ser otro virus de la influenza, puede ser otra infección respiratoria aguda. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que así como la gripe, antes de las vacunas de la gripe era la causa. Las complicaciones de la gripe, neumonía era la causa más grande de mortalidad a nivel mundial. Después de la vacuna contra el virus de la influenza, eso cambió y se suplantaron otras enfermedades. Igual con la COVID-19, recuerda que era altamente mortal antes de las vacunas. Después de las vacunas disminuyó gravedad, disminuyó mortalidad y disminuyeron contagios. Hay que seguirse vacunando año con año y pues esperamos que pronto tengamos la vacuna bivalente para que tengamos beneficio para tener anticuerpos contra las nuevas variantes. Porque exactamente, porque esa bivalente protege para el virus original y las variantes más recientes que han aparecido. Ahí me sorprendió porque en noviembre del año pasado, el doctor Videa, yo le pregunté en Noticieros hoy mismo, doctor, ¿cuándo cree usted que va a terminar la pandemia? En marzo, me dijo. ¿Usted vio eso? Sí, vi la noticia esta semana. ¿Verdad? Que acertaron. ¿Verdad? Sí, sí. En marzo. Ajá, doctor Videa, en marzo termina la pandemia. Sí, bueno, así se comentó hace un par de meses en vista de lo que hemos venido siguiendo del COVID. Son 3 años que hemos estado al tanto y hemos visto el comportamiento y visualizábamos que al no aparecer una nueva variante, esto podría propiciar que los casos descendieran a tal medida de los momentos que estamos viviendo ahora, que son los más bajos durante toda la pandemia. Muy bien, excelente, doctor. Doctor Carlos Umaña es diputado por el PSH, reconocido doctor, que un líder en el tema de la pandemia, el combate al COVID también. Doctor Carlos Umaña, ¿cuándo van a aprobar que ya no sea obligatorio el uso de la mascarilla en el Congreso, doctor? Buenas noches, licenciado Gardo Melgar, y un abrazo a la distancia a los distinguidos colegas, a Marco y al doctor Videa. Bueno, me parece que el decreto que está presentando el compañero Marco Eliu es el más completo. Recuerde que habían 2, uno presentado por Obed y el otro por el abogado Barrios, pero no contemplaban más que quitar la mascarilla. Este me parece completo, vamos a estar a favor. Si la Comisión de Salud lo discute mañana y lo introduce al Pleno, mi voto va a ser a favor con las salvedades que puso el colega Marco Eliu Girón y aceptando las sugerencias que ustedes mismos están poniendo. Así que ojalá se introduzca y el martes lo podamos discutir. Gracias, doctor Carlos Umaña, siempre por colaborar con Noticieros Hoy Mismo y 3030. Gracias, doctor Videa. Gracias, doctor Marco Eliu. Gracias, licenciada. Gracias, don Ali, por haber estado con nosotros. Y a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.